terrorismo de Estado y desaparición forzada. El módulo 1 habla de los derechos humanos en la historia argentina reciente y en particular en Entre Ríos. Vamos a hacer un poquito de historización o de historicidad para ver cómo llegamos a las desapariciones forzadas en la Argentina, cómo llegamos a la búsqueda de la desaparición de los desaparecidos y desaparecidas en la Argentina y en Entre Ríos, y la necesidad que nos lanza el EAFO a través de esta iniciativa para la recuperación de restos. Y ese guante que tomamos desde el registro y que convidamos tanto a la facultad como a los organismos de derechos humanos y otros organismos que se han sumado a este proyecto, ya sea vía Registro Único de la Verdad o directamente por las relaciones institucionales que ya tiene la facultad. Así, bueno, sin mayor introducción, ahora ya sí vamos a avanzar en algunos temas. Bueno, esto del terrorismo de Estado en la Argentina, el lograr represivo del Estado argentino no es un accidente de nuestra historia, de nuestro pasado reciente. El terrorismo de Estado está en el gen del nacimiento mismo de nuestro Estado-Nación. Es un fenómeno que se hunde en las raíces más profundas de la historia argentina y norteamericana. Desde, bueno, la conquista española, la colonización española, ya empezamos a ver ese genocidio, ese terrorismo impuesto contra los pueblos originarios, a decir de Galeano en las venas abiertas de América Latina, alrededor de 50 millones de pueblos originarios fueron asesinados. Entonces, tanto Argentina como el resto de los países del Cono Sur, particularmente, pero de América en general, nacimos de un genocidio y nos fundamos los Estados-Nación sobre la base de ese genocidio con un genocidio constituyente. Entonces, un genocidio colonizador, un genocidio constituyente u organizador. Ese genocidio organizador es el fundante del Estado-Nación argentino, que comenzó con la conquista, pero que continuó con Rosas, con Mitre, con Sarmiento, y especialmente con las famosas denominadas conquistas del desierto y del Chaco, a partir de 1880, entre otras. Y acá un paréntesis, genocidio organizador, y fíjense cómo se autodenominaba la dictadura militar. Se denominaba proceso de reorganización nacional. El hablar de una reorganización nacional nos remite a esa primera organización nacional. Entonces hablamos de genocidio reorganizador, que es el que se instaura a partir del 76, 75, y el genocidio organizador, que es el que sentó las bases de este Estado liberal que es el Estado argentino. Luego de este genocidio tanto constituyente como organizador, a partir de 1930 hay una sucesión de golpes de Estado, de gobiernos de facto, que empieza en 1930 con el derrocamiento de Irigoyen. Después del 43 al 46 hay un golpe dentro del otro golpe, el Grupo de Oficiales Unidos, el GOU. En el 55 está el golpe de la Revolución Libertadora que derroca a Perón. En el 62 el golpe que derroca a Frondizi. En el 66 al 73 la Revolución Argentina encabezada por Onganía. Y finalmente en el 76 el proceso de reorganización nacional que instaura el terrorismo de Estado de una manera muy particular. Cuando hablamos de dictadura, estamos utilizando para denominar una variedad de gobiernos autoritarios, que son bien diferentes. En los primeros golpes, el del 30, el del 43, el del 55, las Fuerzas Armadas no tuvieron la capacidad suficiente para quedarse por mucho tiempo. Llegaron, hicieron los golpes, hicieron lo que tenían que hacer y luego se fueron. Fueron regímenes autoritarios y servían para cambiar el sistema político imperante, para desplazar gobiernos débiles en contextos sociales y económicos complicados o gobiernos que no les gustaban, como en el 55. Estos gobiernos, estos tres primeros gobiernos de facto, se limitaron a tomar medidas de orden de disciplinamiento social y en el corto plazo volvieron a dedicarse a su función y permitieron que se reanudaran el sistema democrático, no sin restricciones y proscripciones, como todos sabemos. En cambio, los dos últimos golpes, el del 66 y el 76, tienen algunas connotaciones diferentes. Se dan en el marco y en el contexto de la Guerra Fría.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, de la creación de Naciones Unidas y del triunfo de las potencias aliadas, fundamentalmente de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, el mundo se divide en dos: un bloque socialista y un bloque occidental, sin perjuicio de que había algunas terceras posiciones, pero que no tenían influencia, injerencia en el nuevo orden mundial. Todos los conflictos, desde el 45 a la fecha, deben y tienen que ser analizados hasta la caída del muro de Berlín en este contexto, en el contexto de la Guerra Fría. A partir del 50, 60, los Estados Unidos empiezan a pensar una política para aplicar a los países de la región, a los países de influencia. En el 59 se produce, como saben, la Revolución Cubana, que instaura un gobierno socialista a 80 millas náuticas de los Estados Unidos, por vía de la fuerza, una revolución armada. En el 62 se produce la crisis de los misiles, que es el momento de mayor conflictividad y peso de la Guerra Fría. Y pasado el tiempo se instaura en Chile un gobierno socialista, pero ya por la vía democrática, el gobierno de Allende. Esto obviamente no lo iba a permitir Estados Unidos. El bloque occidental empieza a diseñar, años antes del golpe de Chile, lo que se llama la doctrina de seguridad nacional. Es decir, que los distintos ejércitos o fuerzas armadas de los distintos países dejen de pensar tanto en el enemigo externo, sino que empiecen a mirar al enemigo interno. A ese enemigo interno, que no era ni más ni menos que el comunismo. El fantasma del comunismo. Independientemente de que en los distintos países haya tenido ese fantasma del comunismo distintas expresiones. Montoneros, el MIR en Chile, Tupamaro en Uruguay. Se empieza a pensar de que hay que combatir a ese enemigo interno. Y a partir del 66 empiezan estos golpes de Estado, con esta característica. El primero que inaugura en el Cono Sur esta manera de terrorismo es en Chile con el golpe a Allende por parte de Pinochet. Luego de ahí empiezan las dictaduras en todos los países del Cono Sur y se instaura, además de esta doctrina de seguridad nacional, un plan que se llama el Plan Cóndor. Ya lo vamos a ver. Pero ¿qué tienen de distinto estos gobiernos? Bueno, que establecen dictaduras de carácter institucional y largas. La no institucionalidad, entre comillas, si ven el PowerPoint, dice que configuró un lugar superior y definitivo para las Fuerzas Armadas en el poder político por encima de las leyes y las constituciones. Las constituciones fueron dejadas sin efectos y los gobiernos dictatoriales, militares o cívico-militares empezaron a gobernar por encima de ello. ¿Qué era esto del Plan Cóndor que les comentaba? El Plan Cóndor fue una coordinación de las distintas dictaduras que se instauraron en el Cono Sur, fundamentalmente de Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay, con la finalidad de exterminar a los integrantes de las organizaciones populares, denominadas subversivas. En el 92 se lograron encontrar archivos en Paraguay que dieron cuenta de lo que había sido esta coordinación. Ya sabíamos que había existido, pero en el 92 se descubrieron archivos que directamente mencionaba dónde se habían reunido, quiénes se habían reunido, cómo esto había sido orquestado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, desde Washington, desde el Pentágono, y cómo la CIA había intervenido en todo ello. Ahí vemos que en Bolivia estaba Hugo Banzer, en Chile Augusto Pinochet, en Uruguay Juan María Bordaberry, en Brasil Garrastazu y en Paraguay Stroessner. Bueno, ¿qué es esto del terrorismo de Estado? Es la forma de la aplicación de la violencia aplicada por el propio Estado y reglada por esto. Implica que todos los resortes del Estado, un Estado que fue pensado para proteger a sus ciudadanos, ahora se vuelca contra sus ciudadanos o contra parte de sus ciudadanos. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, bueno, el Legislativo no había sido dejado de lado, el Judicial,
los médicos, escribanos, las universidades, todo había sido puesto al servicio del terrorismo de Estado, la maquinaria del terrorismo de Estado, los medios de comunicación. Entonces, se desliga el Estado como garante de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y pone al servicio del proyecto genocida todas las instituciones que componen el Estado. La forma de aplicación de este sistema es fundamentalmente las privaciones ilegales de la libertad, el secuestro, la tortura, los asesinatos, y aparece la figura de la desaparición forzada de personas. Y otra característica más, también la apropiación de niños, niñas, de los hijos de los y las desaparecidas. Estos pasos que va dando la dictadura se cumplen dentro de dispositivos que se van creando, que son los centros clandestinos de detención y tortura. Hay algunos centros concentracionarios que son más emblemáticos, como la ESMA, como la Cacha, pero también hay centros clandestinos que son mucho más pequeños y que tienen que ver con las particularidades también que tiene nuestra provincia. Ya vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con esto. Estos centros clandestinos no solo tienen los efectos represivos, sino también efectos positivos, que se dice que es el disciplinamiento social. No es en vano que la ESMA está en el centro de Buenos Aires. Uno de los centros clandestinos de detención de Paraná fue el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes está en calle Buenos Aires, entre la Facultad de Ciencia de la Educación y el Automóvil Club Argentino, es decir, la segunda plaza principal de la ciudad, atrás del centro cívico, atrás de la Casa de Gobierno. Si ustedes han ido al Museo de Bellas Artes, a la derecha, mirando de frente a la derecha, hay un pasillito por donde eran metidos los y las presas políticas, mientras funcionaba el bar Los Alpes todavía en esa esquina. Es decir, a la luz de toda la ciudad. ¿Qué es esto de los desaparecidos? Videla, hay un video famoso donde Videla se le pregunta por los desaparecidos y dice, mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Esa era la conceptualización que daba Videla a los desaparecidos. Son ausentes para siempre, reafirmó Viola en el 79. Hay un documental de Monique Robin, donde lo entrevista a Díaz Besone, que habla sobre la escuela, que ya vamos a tocar, el tema de la escuela de Argelia, la escuela francesa en Argelia, que dice que admitió que fueron asesinados en la clandestinidad, cosa que nunca se había dicho públicamente. Esto fue en el año 2002, no fue hace tanto, en 2002. Dice Díaz Besone, ¿usted cree que hubiéramos podido fusilar 7.000 personas? Al fusilar 3 nomás, mire el lío que el Papa le armó a Franco con 3. Se nos viene todo el mundo encima. Usted no puede fusilar a 7.000 personas. Entonces él estaba justificando y dando la razón por la cual hubo 30.000 desaparecidos y desaparecidas en nuestro país. Bueno, acá sí una conceptualización, desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas. Es el nombre jurídico con el que se designa a este tipo de delitos complejos, que supone una múltiple violación de los derechos humanos. Porque para que haya un detenido desaparecido, primero hay que secuestrarlo, hay que mantenerlo en la clandestinidad, y finalmente, ocultar esa desaparición. ¿Cuándo aparece esta figura de desaparición? ¿En el Código Penal o en la historia argentina? En el Código Penal. No, el Código Penal es de reciente data, la desaparición forzada de personas es una incorporación que se produce a partir de los juicios. Sí, igual también es importante decir que tanto el tema de identidad y de la Convención internacional o interamericana contra la desaparición forzada, la Argentina, en esa discusión a nivel regional de los instrumentos jurídicos internacionales, tuvo un papel fundamental para poder tipificar el tema de desaparición forzada, digamos, porque tiene que ver con la lucha, que bueno, que después nos vamos a adentrar con la lucha contra la impunidad de los organismos de derechos humanos.
O sea, la Argentina ha logrado incorporar, digamos, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, el rol de la Argentina fue fundamental para la conceptualización del tipo penal, si se quiere. Y luego se incorpora en el Código Penal argentino. Sí, sí, pero es... No, ahora, hace re poquito, si nosotros es una discusión que tenemos 2012. En la causa, porque se juzgan con delitos vigentes al momento de los hechos, y nosotros decimos, bueno, pero la desaparición forzada es un delito que se sigue cometiendo, o sea, no tiene, digamos, finaliza el delito cuando la persona aparece, viva o muerta. Y esto es una discusión ahí jurídica que no hemos tenido. Por ahora venimos perdiendo, pero... Pero recién en 2012 la figura de la desaparición forzada se incorporó a nuestro sistema penal. Porque cuando las leyes... Habla más fuerte así se escucha. Las leyes de reparación. Bueno, pero... En las leyes de reparación, nosotros que somos los hijos desaparecidos, no tenían. Si tu padre era asesinado, no tenías la ley por asesinado, la ley reparatoria por desaparición. No, eso es muy loco. ¿Cuál es el código? No hay código, porque las leyes reparatorias son leyes de nivel administrativo, que fue muy loco, porque las leyes reparatorias surgen en los 90, en plena impunidad que nosotros vivíamos como país, porque estaban vigentes las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos, que fueron en el 89 y 90, pero el Estado argentino dice, hay que reparar digamos, no es loco porque si los contextualizamos que fue en los 90 tiene un sentido, digamos. Hay que reparar a los hijos y a los familiares de personas desaparecidas, reconociendo el propio Estado que desapareció personas, pero sin juzgar a los responsables. Sí, y otra cuestión, también la ausencia con presunción de fallecimiento es una figura civil que está en el Código Civil. Esa es la que usaron. Y que surge a partir del hundimiento del buque General Belgrano, a partir de la jurisprudencia, digamos. Los familiares de los marinos fallecidos en el hundimiento del buque General Belgrano reclamaban, diciendo, están desaparecidos, pero es imposible que hayan sobrevivido al frío del Mar del Sur. Entonces ahí es cuando surge, empieza a hablarse, pero de la figura civil. Esto es muy posterior. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la desaparición forzada? Garantizar la impunidad, eliminando cualquier tipo de evidencia. Bueno, ahora entrando ya en algunas características de cuál fue el sujeto perseguido y desaparecido. Ya en el informe de CONADEP, allá en el 84-85, se pudo determinar cuál era el porcentaje de desaparecidos en obreros el 30%, estudiantes el 21%, empleados el 18%, profesionales el 18%, docentes el 5%, bueno, periodistas, actores. Entonces, acá está claro cuál fue el sujeto perseguido. No cualquier obrero, no cualquier estudiante, no cualquier empleado, sino aquellos que tenían alguna militancia sindical, estudiantil. ¿Qué pasaba en nuestra provincia? ¿Y qué sigue pasando en nuestra provincia? Nuestra provincia no era una provincia que tenga grandes industrias ni grandes universidades. La UNER dependía de la UNL, justo en esos años, 76, 77, se empezó con ese proceso de creación de la UNER, que bueno, finalmente se termina de concretar con el retorno a la democracia. La UADER, ya saben que es muy reciente también. Así que no había tantos estudiantes, no había tantos obreros, no había tanto sindicalismo. Y muchos entrerrianos iban a estudiar afuera y muchos entrerrianos iban a trabajar a otras provincias. Por eso es que en nuestra provincia, si bien tenemos un número importante de entrerrianos y entrerrianas desaparecidas, la mayoría lo son en otras provincias. Fundamentalmente en Rosario, en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires. Hay algunos casos en Chaco, en San Nicolás, en Constitución,
en Tucumán, por supuesto. Pero en la provincia de Entre Ríos, hace un tiempito teníamos más, o contabilizábamos más. Ahora tenemos contabilizado 25 desapariciones forzadas en la provincia de Entre Ríos. ¿Por qué teníamos más? Porque había algunos que habían sido vistos por última vez en la Argentina y finalmente eran uruguayos que nos contactamos ahora este último año. Bueno, Mariana Ladovina, que está ahí, que es investigadora del Registro Único de la Verdad. Así que bueno, 4 de los desaparecidos fueron en Concordia, 2 fueron asesinados en Diamante, 2 en Gualeguaychú, 15 en Paraná, 4 fueron asesinados, 3 asesinados pero que fueron traídos de otras jurisdicciones, de otras áreas. Todavía no hemos logrado entender qué es lo que pasó ahí. Puede haber sido un pase de facturas entre distintas áreas, del jefe de Córdoba o de Buenos Aires. Si querés, Marian, aportar en este sentido, no hay problema, aportar. Y que fueron muertos tirados, se dice, en esta jurisdicción. Y hay otro que es el caso de Goy Gurú, que era un médico paraguayo que fue secuestrado en Paraná y llevado a Paraguay. Y también 2 vistos por última vez en centros clandestinos de Paraná, que no sabemos efectivamente si desaparecieron acá o no. Se decía que habían sido llevados uno a Córdoba y otro a Chaco, me parece, Mariano. Hay un desaparecido en Santa Elena y uno en Villaguay, que también fue traído de otra provincia. El de Villaguay es muerto. En la provincia hemos restituido solamente un caso, que es el caso de Juan Alberto Osuna. Si bien hay otros familiares recuperados que fueron en otras provincias, acá solamente hemos logrado restituir a Beto Osuna, no obstante que ha habido un trabajo en intentar recuperar el resto de otros familiares. Bueno, acá está Clarisa, hubo mucha búsqueda del padre de Clarisa, de Pedro Sobco, que supuestamente Osuna, Fernández y Sobco fueron enterrados en el cementerio municipal como NN. Osuna y Fernández fueron masacrados en lo que se conoció como la masacre de la Tapera. Es un enfrentamiento fraguado en una casa que se encuentra en calle Rondó, donde fueron puestos allí y asesinados en un simulacro de enfrentamiento, pero fueron fusilados por fuerzas conjuntas. Los certificados de defunción de ellos fueron realizados por un médico capelino que fue condenado a pena de reclusión perpetua por estos dos homicidios. Esos cuerpos fueron enterrados en el cementerio municipal de Paraná. Los familiares de Osuna rápidamente en esos días fueron al cementerio, pudieron saber dónde estaban enterrados estos 2 restos por comentarios de una de las personas que trabajaba ahí en el cementerio, y pudieron restituir los restos de Osuna, secuestrarlos en la clandestinidad, los llevaron a San Benito y más adelante, cuando se pudo, dieron a la luz que estaba su cuerpo y se pudo reconocerse judicialmente y hacerse los análisis pertinentes. A Fernández lamentablemente no se pudo restituir, seguramente que en ese tiempo cuando lo sacan a Osuna, lo cambian de lugar a Fernández, y algo similar ha pasado con el papá de Clarisa, que si bien se recuperaban algunos restos donde probablemente podía estar, no pertenecían a Pedro Sobco. Centros clandestinos de detención y torturas en la provincia hubo varios, con características específicas, diferentes a estos grandes centros concentracionales que vemos en otras ciudades. Tiene que ver con esto, de que no había tantos secuestros clandestinos y algunas particularidades que rápidamente eran legalizados, la mayoría de los detenidos y detenidas en Entre Ríos. Eran llevados a los regimientos, eran llevados a las cárceles, pero funcionaron. 4 centros clandestinos de detención en Uruguay, 3 en Concordia, 1 en Diamante, 4 en Gualeguaychú, 15 en Paraná, 1 en Villaguay. En todo caso, después, si es necesario, retomar la cuestión de genocidio. Hasta acá
lo que les traía para compartir con ustedes. En todo caso, después avanzamos con preguntas y Lucía va también ahora continuar con esto. Un segundo, como un anexo nomás a esto que decía de los centros clandestinos. Juicio está hoy, digamos, a 2021. Puede ser que en algún nuevo testimonio pueda surgir algún nuevo centro clandestino. Eso va modificándose según los testimonios que van apareciendo y la gente que va queriendo declarar y queriendo... Sí, incluso en 2019, nosotros en un juicio, que el primer juicio se realizó en Concepción del Uruguay, que tenía como víctima a 2 militantes del Partido Comunista de esa ciudad, se pudo identificar el lugar en donde, digamos, dentro del mismo juicio, como inspección ocular se hizo y se identificó el lugar en donde habrían sido llevados y sometidos a tortura y a interrogatorio bajo tortura, digamos. Porque otra de las características también de estos lugares que dice Marcelo es que nosotros a veces distinguimos entre centros clandestinos de detención y tortura y después otros centros clandestinos de detención y tortura, pero que no funcionaban como lugares de cautiverio, sino que eran lugares en donde las personas eran llevadas, eran, digamos, sacadas del lugar clandestino en donde estaban detenidos, por ejemplo acá en Paraná, en el batallón de comunicaciones, en los calabozos del batallón de comunicaciones, eran sacadas para ser sometidos a interrogatorio bajo tortura en otro lugar y luego devueltas a ese lugar de cautiverio, digamos, lugares que no funcionaron como de lugares de detención clandestina, si se quiere, pero sí de interrogatorio bajo tortura. Y también lo vimos y lo tenemos, digamos, en una causa de investigación con dependencias de la policía de la provincia de Entre Ríos, de personas que habían sido privadas ilegalmente de su libertad, estando en comisarías no clandestinas, digamos, que sus familiares sabían que estaban detenidas en ese lugar, pero que a la noche eran secuestradas de ese lugar, llevadas a otras comisarías para ser interrogados bajo tortura y vuelta a los calabozos de esa comisaría en donde estaban como blanqueados, digamos, porque legal no era tampoco la detención. Pero todo eso también se fue reconstruyendo, como dice Mariana, y lo vamos reconstruyendo a medida que vamos recuperando los relatos de las propias víctimas o de familiares de las víctimas, dando cuenta también las características que tuvo el terrorismo de Estado en nuestra provincia, que como dijo Marcelo, no fue uniforme en todo el territorio provincial y cada ciudad tuvo sus características, teniendo en cuenta también que no es que Entre Ríos no fue ni un centro, ni un gran centro, ni universitario, ni industrial, en donde, como se pudo observar, era la gran mayoría de las víctimas del genocidio de la última dictadura. Una cosita más respecto a los centros clandestinos de detención. Nosotros hacemos una disquisición entre centros clandestinos de detención y centros de detención clandestinos. ¿Qué es esta diferenciación? Que una comisaría que puede ser un centro de detención legal se convierte en clandestino. Entonces, por eso esos lugares hablamos de centros de detención clandestinos, para diferenciar de los centros clandestinos de detención. Pero están ahí, en esos números. Sí. Ponele, la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay vendría a ser un centro de detención clandestino, que está entre esos 4. El centro de detención es legal, pero lo que lo convierte en clandestino es la privación ilegal de la libertad o la tortura. Y la casita que identificamos en el último juicio, que era una casa de estancia, digamos, en un campo, eso es un centro clandestino. De todas formas, esto es una cosa que hablamos nosotros. Sí. No es que todo lo toman, pero bueno, nos parece porque importante también para distinguirlo. eso tiene que ver con cómo funcionó y cómo fueron también estas cuestiones de correlación de fuerzas de la que hablaba Marcelo hoy, entre las mismas fuerzas, que también, que es para otro capítulo súper interesante, que tiene que ver con las internas que sucedían entre los diversos cuerpos del ejército y en cada cuerpo del ejército entre las diversas fuerzas armadas y de seguridad. Bueno, avanzando un poco en esto, yo voy a adentrarme, traje una ayuda a memoria con PowerPoint, pero no lo proyecté. ¿Querés presentar? No, porque es un kilo.
Yo quería hablar sobre el tema del movimiento de derechos humanos, que es lo que me va a tocar un poco a mí, y también como para poder comprender en el marco de esta articulación que se está haciendo con el equipo argentino de antropología forense. Primero les voy a recomendar un texto para que lo busquen, que está en internet, que se llama El rastro en los huesos, de Lilia Guerriero, que es una periodista que hace una crónica a través de entrevistas a los integrantes del equipo argentino de antropología forense, que se los súper recomiendo porque ahí van a comprender el laburo que llevan a cabo los antropólogos y todo ese equipo de investigación que se crea allá en 1984 con el regreso a la democracia, si podemos decir así, y que viene a cuento de lo que ustedes están tratando de hacer y de por qué es tan importante encontrar los restos de los desaparecidos y desaparecidas. Sí, El rastro en los huesos se llama, de Leila Guerriero. Leila Guerriero. Está en internet, lo ponen así y aparece. Y está escrito en crónica, así que es como súper llevadero, digamos, no es un texto académico, sino que es un, ahí, de revista, fíjate ahí el PDF, el de arriba, es, porque es de revista Gato Pardo, ahí es. Bueno, pero ahí eso, pero para cuando vengan los compañeros de LEAF a dar la capacitación, léanse eso, porque aparte nosotros pudimos compartir una jornada con la gente del equipo en Villa Paranacito, donde se realizaron excavaciones y exhumaciones en el cementerio municipal de esa ciudad, y la verdad que es admirable y tienen una conciencia de lo que están haciendo, que está bueno que también la tengamos todos nosotros para poder comprender cabalmente esto que decía yo, ¿no? La importancia de encontrar los restos de los desaparecidos, de darle un final, si se quiere, a muchísimas familias que están con esa ausencia constantemente presente. Y bueno, nada, para mí el LEAF es como todo lo que está bien en el mundo. Bueno, en esta parte del módulo de las memorias sociales y los derechos humanos, y digamos, los derechos humanos en contexto situado y la lucha del movimiento de derechos humanos, se le había sugerido diversa bibliografía. La idea es, como dijo Marce, yo voy a hacer una exposición que dialoga con esos autores también un poco, si lo voy a tratar de recordar y nombrarlos para que lo tengamos en cuenta. Primero voy a decir que el movimiento de derechos humanos en nuestro país es uno de los movimientos más importantes en la región y también uno de los movimientos más exitosos en cuanto a movilización social, en cuanto a perseverancia, a creatividad y también a conquista en el ámbito político, ¿no? En términos políticos. Graciela D'Aleo, que es una militante popular, docente de la Cátedra Abierta de Derechos Humanos de la Universidad de Filosofía y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la ESMA, dice que el movimiento de derechos humanos se conformó como dimensión ética a través de un compromiso de sujetos y actores que se organizaron de tal manera para ponerle un límite al poder desaparecedor del Estado. Porque estos movimientos de derechos humanos, nosotros, de los organismos, si se quiere, más conocidos, o de los organismos históricos de derechos humanos, algunos de ellos se han conformado antes de la dictadura, como la Liga por los Derechos del Hombre, que data de 1937, porque tiene que ver un poco con esto que contó Marcelo, que nuestra historia ha sido atravesada por golpes de Estado, y esos golpes de Estado han implementado, digamos, han llevado a que nuestro Estado argentino lleve a cabo determinadas políticas represivas que se han
llevado a cabo desde las dictaduras y desde los gobiernos democráticos también, ¿no? Recordemos el plan con Frondizi y esas atribuciones a las Fuerzas Armadas en lo que es seguridad interior, digamos, no solamente en la seguridad exterior de nuestro país. Bueno, entre ellos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Servicio de Paz y Justicia, el CERPAJ, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que se crea en 1974, justamente por la política represiva que se llevó a cabo durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Durante la dictadura se juntan, dice Estela de Carlotto, que las familiares de las víctimas se juntaron atravesados por el dolor, ¿no? En la búsqueda de sus familiares, y así en 1976 se crea el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Presos Políticos por Razones Políticas, que se crea en 1977, que es el único organismo que desde su nacimiento reivindica la militancia política de los desaparecidos y que tiene que ver con lo que yo voy a hablar hoy. Bueno, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que se crea en 1977, el CELS en 1978, en esto que dice D'Aleo, ¿no? Como denuncia del poder desaparecedor del Estado, en ese mismo momento que estaban desapareciendo personas, estos familiares, estos profesionales y estas personas logran organizarse de tal manera para hacer esas denuncias, y luego, después, con la democracia, se crea la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Equipo Argentino de Antropología Forense y Amnistía Internacional Argentina en 1984, y luego en 1995 aparece otro actor que es fundamental y que tiene también que ver con lo que yo voy a hablar un poco ahora, que es la agrupación Hijos. Nosotros desde el inicio. Por eso, pero porque tiene... Yo creo que bueno... La reivindicación de la lucha de los padres y de las madres desaparecidos por la agrupación Hijos, yo la contextualizo por un lado en su nacimiento en pleno régimen neoliberal menemista, porque Hijos surge en el 95, y también por una consecuencia lógica, que es la reconstrucción de las identidades de sus padres, de hijos que nunca conocieron a sus padres, que empiezan a querer reconstruir su historia, y que la política atraviesa esa historia como eje fundamental, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque yo un poco voy a hablar, y que también tiene que ver por qué nosotros, después de tantos años, hay gente que todavía no dio su muestra de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos o en el Banco de LEA, y por qué hay gente que todavía nunca no puede hablar de lo que le pasó a sus familiares o prefiere callarlo, digamos, porque el terrorismo de Estado la dictadura cívico-militar, a través de los crímenes de desaparición, de tortura, de apropiación de niños y de asesinatos, como decía Marcelo, también ideó un plan y llevó a cabo determinada, digamos, una construcción de mecanismos de consentimiento entre la sociedad civil a través de diversos actores como el Poder Judicial, como la Iglesia Católica y sobre todo, lo más importante, como los medios hegemónicos de comunicación. Y estos mecanismos de consentimiento fueron diseñados, digamos, usando apenas 3 o 4 palabras como subversivo, como abatido, como guerrillero, como guerra sucia, digamos, fueron utilizadas, amplificadas por los medios hegemónicos de comunicación, traducidas en despachos administrativos como el Poder Judicial, pero fueron utilizadas, ¿no?, para imponer ese sentido y legitimar esos crímenes. Y eso también lo vemos, por ejemplo, yo hice un laburo de investigación que hice con la Facultad de Humanidades de UADR, que se llama Vida Cotidiana y Dictadura, y me fui a la hemeroteca
de acá de la provincia de Entre Ríos, del archivo provincial, y me leí algunos diarios de 1975, un año antes del golpe de Estado. Y leí el diario El Día y el diario El Diario, que eran los diarios con mayor tirada en la provincia, y en la página principal, digamos, la tapa del diario, durante el año 1975 aparecen estas palabras: abatido, bomba, subversivo, guerrillero, atentado, todos hechos que supuestamente ocurrían, cuando vos vas a la nota, eran hechos que supuestamente ocurrían en, no sé, Córdoba, en Rosario, en provincia de Buenos Aires. Ninguno era de Paraná, ninguno era de Entre Ríos, ¿no? Pero se fueron generando esos mecanismos de consentimiento. Y nosotros tenemos como característica en la ciudad de Paraná que muchas de las víctimas del poder genocida del Estado fueron sometidos a consejos de guerra. ¿Esto qué quiere decir? Que fueron personas civiles secuestradas, sometidas a tormento, fueron sometidos a jurisdicción militar, en donde en una parodia de juicio se los juzgaba por tenencia de armas, por tenencia de artefactos explosivos, por panfletos, digamos, por propaganda subversiva. Eran determinados delitos así muy variados, si se quiere, pero se los sometió a jurisdicción militar con los cargos, digamos, había como una confesión de las personas que fue arrancada bajo tortura de esas personas, eso está probado también en la causa Arias Paraná, y fueron condenados a X cantidad de años de prisión y trasladados a diversas cárceles federales de nuestro país. Esa condena del Consejo de Guerra, que fue en enero de 1977, si ustedes van a la hemeroteca y buscan enero de 1977, van a ver cómo el diario de Paraná, el que todavía seguimos leyendo, titulaba "Condenan a los asesinos de Cáceres Moñán", ¿no? En un intento, digamos, o en un logro, porque lo lograron, de legitimar esas condenas completamente ilegítimas, completamente inconstitucionales, digamos, bajo hechos completamente ficticios, inventados, y con el argumento, digamos, de declaraciones arrancadas bajo tortura. Entonces, esa construcción de mecanismos de consentimiento impusieron ese sentido, luego esos sentidos se profundizan con la teoría de los dos demonios, que al final de la dictadura intenta la dictadura en una ley de autoamnistía perdonarse esos crímenes justificándolos, digamos, con la aparición de estos grupos guerrilleros, y que lamentablemente el gobierno radical de Raúl Alfonsín, que iniciaba el periodo democrático que hasta el día de hoy tenemos, profundiza dictando dos decretos. El gobierno de Alfonsín, por un lado, crea la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es una comisión de ilustres, en donde se recibían denuncias en todo el país sobre desaparecidos durante la dictadura o violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Después dicta el decreto 157, que dispone el juzgamiento de las personas, de los dirigentes de las organizaciones denominadas guerrilleras o subversivas, y luego el decreto 158, que dispone el juzgamiento de los integrantes de las juntas militares, que es lo que luego nosotros conocemos como el juicio a las juntas. Pero ya de por sí es el mismo Estado el que reconoce, digamos, el que avala esa paridad de condiciones entre grupos de organizaciones militantes, guerrilleras, en las cuales algunas de esas organizaciones habían elegido la vía armada, digamos, para resistir a la dictadura, con los crímenes cometidos desde el Estado, que, como decía Marcelo, el Estado, a disposición de ese plan de reorganización nacional, de ese plan de exterminio, no a cualquier persona, sino a militantes políticos.
Entonces, el discurso de los organismos de derechos humanos, y ahí vuelvo también a esto que yo decía de familiares, el discurso de los derechos humanos, y lo dice, porque esto lo digo porque lo dice Alonso, y lo dice también Krenzel, en esa narrativa humanitaria, dicen ellos, sobre la violación a los derechos humanos y sobre los desaparecidos. Hay una narrativa que predomina en los primeros años de la democracia, que es la apolitización de las víctimas, de no hablar de su militancia política, sino que el movimiento de derechos humanos decide o se da, tampoco sé que no es que haya una decisión asamblearia que suceda así, pero entendiendo todo este contexto, digamos, de persecución también a los militantes políticos durante la democracia, y entendiendo esa construcción de sentidos que se hizo durante la dictadura, se da una narrativa predominantemente humanitaria de los hechos, y el movimiento de derechos humanos se opone a la violación a los derechos humanos en general, digamos. No hay una especificidad ahí. Y esto también se ve incluso en el cambio de discurso de muchos actores sociales, entre ellos los medios de comunicación también, en que pasan de avalar los crímenes y justificar esos crímenes durante la dictadura, en la democracia pasan a denunciar las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que el caso más conocido por todos es el caso del diario Clarín, digamos, que de repente también era como el que se erige, digamos, ahí como defensor de los derechos humanos, incluso muchos de sus trabajadores fueron parte también de ese discurso en donde en tratar de fortalecer el sistema democrático, denunciando la violación a los derechos humanos. Yo creo que todos estos procesos hay que comprenderlos y como dice Hobsbawm, ¿no? Tratemos de contextualizar estos procesos más allá de las valoraciones que nosotros tenemos sobre eso, ¿no? Así podemos llegar también a comprenderlo, que creo que es uno de los desafíos más difíciles que nosotros tenemos, digo, de primero comprender, de no anteponer nuestra valoración a esas situaciones, sino tratar de comprender por qué sucedieron y cómo sucedieron para tener todos los hechos concretos. Entonces, hay una apolitización, si se quiere, de los desaparecidos. Yo acá anoté algo que venimos pensando, digamos, en esto de la memoria, la verdad y la justicia, que Graciela D'Aleo también invierte un poco esas palabras, y dice que el movimiento de derechos humanos, porque el movimiento de derechos humanos también, ¿no?, es esta dimensión ética que impone determinados presupuestos mínimos para esa transición democrática también. Es tan importante el movimiento de derechos humanos en nuestro país, que el movimiento de derechos humanos dice, bueno, acá hay unas cuestiones mínimas que hay que garantizar en nuestra democracia. Y creo que sigue siendo así, ¿no? Pero que también esa historia del movimiento de derechos humanos es la historia de la lucha contra la impunidad en nuestro país. Y en este sentido, Graciela D'Aleo dice que una de las primeras, nosotros debe de hablar de memoria, verdad y justicia, en este proceso de construcción, tendríamos que hablar de verdad, porque dice una de las primeras preguntas durante la misma dictadura que surgieron fue ¿dónde están y dónde y quiénes se los llevaron? Como búsqueda de la verdad. La aparición con vida y castigo de los culpables como búsqueda de justicia, porque recuerden, y si no lo recuerdan, les contamos que cuando aparece, digamos, cuando vuelve la democracia a nuestro país, muchísimos familiares seguían teniendo la esperanza de que sus familiares desaparecidos estén con vida. Fue luego que se dieron cuenta que no iban a aparecer. Y se dieron cuenta también por los testimonios que empiezan a aparecer de compañeros durante el juicio a la Junta, en donde empiezan a decir, che, bueno, ese traslado que le decían que los iban a llevar a una quinta al sur,
en realidad ese traslado era llevarlos a la muerte, subirlos a un avión y desaparecerlos, o meterlos en un auto, acribillarlos y dejarlos tirados en una ruta como aparecieron en algunos casos. Entonces, seguía latente la esperanza de la aparición con vida, y era uno de los reclamos centrales de los organismos de derechos humanos. Aparición con vida y castigo a los culpables. En esta denuncia a cualquier violación a los derechos humanos que yo decía, Alonso habla de que se silenció o se invisibilizó la militancia política y eso generó ruidos internos entre los organismos de derechos humanos. Yo le encuentro la explicación a todo esto, digamos, a que esa invisibilización de lo político tenía que ver con la persecución a los militantes políticos y tenía que ver con esa construcción del otro demonio, que si uno desarma la teoría de los dos demonios, resulta ser uno solo, digamos, y que eran las organizaciones guerrilleras que estaban, digamos, generando un conflicto de violencia política tal y que para eso tenían que venir las Fuerzas Armadas para poner un poco de orden, ¿no? Porque aparte el país, como decía Marcelo, venía de golpes ininterrumpidos de Estado, con esa lógica de poner orden, llamar a elecciones y después volver a la normalidad, entre mil comillas, y a la democracia que no fue tal, porque uno de los partidos mayoritarios de nuestro país como el peronismo estuvo proscrito por muchísimos años. Y luego sí, dice Aleo, hablamos de memoria. ¿Y de memoria por qué? Porque ¿quiénes eran los victimizados y por qué fueron victimizados? Porque esa lucha contra la impunidad no solo tenemos que pensarla en términos de justicia, sino también tenemos que pensarla en la lucha contra la impunidad que el poder genocida del Estado pretendió imponer desapareciendo personas y desapareciendo también de la narrativa una praxis militante y social de esas personas, ¿no? Porque eso es lo que intentaba hacer el gobierno, el Estado genocida, digamos. Y después, ese discurso, esa narrativa humanitaria, se va transformando, como bien dijo Clarisa, que ahí se me adelantó, digamos, con la aparición de la agrupación Hijos. Que la agrupación Hijos es una sigla que significa hijos e hijas contra la impunidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio. Que agrupaba a hijos e hijas de desaparecidos que inevitablemente, como yo decía hoy, para recuperar la historia de sus padres, tenía que hablar de la militancia de sus padres. Era inevitable eso. Y aparte que aparece en 1995, en plena era menemista, en plena era neoliberal, en donde se estaba profundizando las políticas económicas que la dictadura cívico-militar implementó durante su vigencia, ¿no? Ese plan, esa miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh, fue profundizada durante el menemismo. Entonces tampoco es casual que durante los 90 se empiece a reivindicar la militancia política de los desaparecidos y desaparecidas. Y en plena impunidad judicial y legislativa, digamos, con la ley de obediencia debida punto final vigente y con los indultos también vigentes. Ahora, como yo decía hoy al principio, una de las cuestiones más maravillosas del movimiento de derechos humanos de nuestro país es la creatividad. Porque durante todos esos años, de más de 20 años de impunidad en nuestro país, encontraron formas para denunciar esos delitos. Con Hijos aparecen los scratches. Si no hay justicia, hay scratch. La señalización en los lugares en donde vivían los genocidas, amparados por las leyes de impunidad, donde avisaban a los vecinos que ahí vivía un genocida. ¿Y qué hacemos? Interpelando a la sociedad también, que es una de las cosas más maravillosas, de qué hacemos nosotros con este vecino genocida.
También los organismos de derechos humanos lograron realizar juicios en el exterior, a través de la nacionalidad de las víctimas, por ejemplo, se hicieron juicios en Francia, en Italia, en Alemania. A través de la ley universal se empezaron a hacer los juicios en España, también, mientras que acá imperaba la impunidad. No podían juzgar a los genocidas en nuestro país, pero los organismos de derechos humanos, con muchísima creatividad, lograron seguir buscando justicia. En algunos casos la consiguieron, en otros no. Y cuando se abre la posibilidad del juzgamiento de delitos de lesa humanidad en nuestro país a partir del 2003-2004, por un lado por el Poder Judicial y por otro lado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo con la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final, se empiezan a hacer los juicios en nuestro país y empiezan a declarar también muchísimos de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Que también hay que decirlo, y también hay que decir esto de la politización, digo, cómo funciona, también cómo influyen esos procesos, y cómo se va, digamos que las cosas no son de un día para el otro, sino que lleva todo proceso cultural lleva tiempo, y vamos construyéndolo de a poco. A los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención fueron muy estigmatizados también durante la transición democrática o durante los primeros años de la democracia. Fueron estigmatizados no solo por la gente común, que nada tenía que ver, sino también por los propios familiares de los desaparecidos, porque estaban vivos, y por algo será. Ese algo, el por algo habrán hecho, el algo será, por el cual justificaban los secuestros y las desapariciones en la vía pública, en los lugares de trabajo, o en las casas, o en sus domicilios particulares, esa construcción del sentido, digo yo no, porque estos organismos de derechos humanos, estos familiares que forman los organismos, no vienen de Marte, también eran parte de esa sociedad en la cual se convivía y estaban impregnados por esa construcción de sentidos, ¿no? Esto sin juzgar a nadie, ¿no? Sino como para poder comprender también esa lógica. Las madres de Plaza de Mayo eran tipas que estaban en sus casas haciendo tareas domésticas y de un día para el otro tuvieron que salir a buscar a sus hijos y a recorrer oficinas para buscar a sus hijos. Y se convierten en sujetos políticos. Pero no estaban exentos de esa cotidiana información y bombardeo de información de construcción de sentido, en esa construcción del mecanismo de justificación de los crímenes, o de esa distribución del campo social, como dice Calveiro, entre los otros y nosotros, y ese otro siempre tan negativo, del cual yo no tengo absolutamente nada que ver, porque yo nunca voy a hacer nada que justifique que me secuestren, que me metan picana o que me asesinen, ni a mí ni a mis hijos. Entonces, también esos testimonios, digamos, también esos sobrevivientes que fueron muy estigmatizados por haber sobrevivido, o sea, que tenían que cargar no solamente con su propio mambo de haber sobrevivido, de por qué yo sobreviví, el que estaba al lado en la cucha no sobrevivió, ¿qué hice yo para sobrevivir? Porque una de las cosas de este estado concentracionario y desaparecedor más perversa es que como todo genocidio, digamos, deciden ellos quiénes mueren y quiénes no, quiénes desaparecen y quiénes no. No es la víctima la que decide vivir. No hay nada que pudo haber hecho una víctima que haya modificado la intención del desaparecedor o el genocida. Pero cuando arrancan los juicios, esa palabra del sobreviviente, que ya había sido importante con la CONADEP, porque eran sobrevivientes que daban apodos, que daban nombres, que daban último lugar de donde habían visto alguna persona que estaba desaparecida, que fueron reconstruyendo desde su liberación también muchísimos de ellos como un rompecabezas, sobre todo los centros clandestinos de detención en donde estuvieron mucho tiempo, por muchos años, digamos, como por ejemplo la ESMA, como por ejemplo la Perla, como por ejemplo la Cacha, digamos, centros clandestinos de detención bastante grandes, que se mantuvieron en el tiempo, digamos, empiezan a hablar en los juicios y empiezan a ser testigos esenciales
Porque como decía Marcelo, el Estado genocida y la clandestinidad, o sea, no dejaba registro de sus hechos, era todo clandestino, incluso las patotas que operaban con seudónimos, digamos, era muy difícil identificar ese seudónimo con un nombre y un apellido para poder darle una responsabilidad penal a esa persona. Y en los juicios lograron, también con consolidación, porque no fue en el primer juicio, que tanto las víctimas empiecen a reconocerse como militantes populares y militantes políticos, y empiecen a dar un testimonio en clave biográfica, decimos nosotros, ¿no? En donde no solamente el testimonio arrancaba desde el día del secuestro, sino que arrancaba un tiempo antes, dando explicación a por qué habían sido secuestrados, en esto que dice Marcelo, de que nosotros hablamos de un genocidio, digamos, de que no hay un secuestro o una matanza o torturas a un grupo indeterminado de personas. El grupo está completamente determinado por el Estado, por el Estado terrorista, y ese grupo eran militantes políticos. Entonces, ese relato en clave biográfica también se da por los testimonios de los familiares, no solamente de los hijos, sino también de los padres y de las madres y de los hermanos que se iban a sentar ahí y que no sabían nada, porque un día habían dejado de ver a sus familiares y no habían sabido nada más. Entonces, ¿qué van a declarar esos familiares? Si no compartieron cautiverio como los sobrevivientes, no podían dar datos de los captores, no podían dar datos del destino de sus familiares. Hablan de la vida previa al secuestro. Y esa vida previa está impregnada necesariamente por la política y por la militancia política. Pero insisto, esto no fue de un día para el otro. No fue que en el primer juicio ya todos se sentaron y dijeron, ah, no, yo era militante político. Quienes estamos en los juicios hace muchísimos años hemos visto cómo ese proceso se fue dando y tiene que ver con la consolidación del proceso de memoria, verdad y justicia, y tiene que ver con el Estado también, de cómo respalda y cómo lleva a cabo una política pública y por qué es tan importante, por qué no es lo mismo que el Estado esté y que no esté. Digo, la lucha y el movimiento de derechos humanos y lo que hemos logrado, ha sido por el movimiento de derechos humanos, pero no es lo mismo que el Estado esté y que no esté. No es lo mismo que se empiecen a pensar políticas de protección a testigos después de la desaparición de Jorge Julio López. Porque los juicios eran una cosa nueva para todos y nadie sabía qué era lo que estábamos haciendo bien y cómo se tenía que hacer. Entonces fuimos aprendiendo y fuimos consolidando ese proceso, exigiéndole al Estado que esté a donde tenía que estar y que esté en las condiciones que se requerían para esa situación. Y esto lo quiero porque yo quiero que cuente ahora Marcelo de su experiencia, porque yo les digo, en los primeros juicios los sobrevivientes hablaban de que eran muy tímidamente, que eran militantes de la JP, militantes universitarios, que iban a los barrios a hacer apoyo escolar, muy tímidamente. Esa era la militancia que se reconocían. Cuando los juicios empezaron a avanzar y el proceso de justicia se empieza a consolidar, ya el testigo, el sobreviviente, se sienta desde otro lugar y empieza a reconocer su militancia política, incluso dentro de las organizaciones consideradas como subversivas, digamos, como Montoneros, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, y empieza también a decirle al juez de qué quiere hablar y de qué no quiere hablar. Empieza como a empoderarse, si se quiere, si utilizamos un término actual, digamos, ¿no? A sentirse parte de ese proceso, de una justicia en un ámbito que toda la vida le fue hostil, ¿no? Que es el Poder Judicial. Y eso tiene que ver, por un lado, con la consolidación de ese proceso que generamos constantemente del movimiento de derechos humanos, y también, y no nos vamos a cansar de decirlo, de la presencia del Estado. Porque no es lo mismo cuando el Estado piensa políticas públicas para la prevención y la promoción y la protección de los derechos humanos en general, que cuando el Estado no está.
Y en esto que tiene que ver con esto, yo le quería pedir a Marce, que ayer contó una anécdota que a mí me pareció sumamente interesante, que fue su experiencia en el primer juicio en Santa Fe sobre una compañera desaparecida de las ligas agrarias, y que también tiene que ver con esto que hablábamos hoy, por qué estamos acá. Porque muchísimas familiares todavía no han dado la muestra de ADN para poder encontrar, digamos, teniendo en cuenta que el equipo argentino de antropología forense tiene un montón de restos que no dan el match, digamos, con la base de datos, y por qué es tan importante que se dé, y quizás encontremos también la explicación de por qué no se han dado hasta ahora. Bien, bueno, varias cosas que fueron surgiendo. Primero, ya voy a ir a la anécdota, pero los sobrevivientes y sobrevivientes de lo que fue Auschwitz contaban que los SS alemanes les decían: por más que sobrevivan, nadie va a creer lo que pasó. Esto también pensaron los militares nuestros con los campos de concentración. Y lo cierto es que estos sobrevivientes, que al principio se sintieron culpables, luego fueron los que pudieron poner la voz de los que ya no estaban. Y que esa verdad que portaban, a decir ya de Primo Levi, ya no les pertenecía. Esa verdad que portaban las víctimas ya era la verdad del Estado, de todos nosotros. Pero faltaba algo en la Argentina, y que era que esa verdad sea reconocida por el propio Estado. Y en este sentido, Michel Foucault, Daniel Feuerstein, hablan del derecho de los juicios, no solamente como productor de un castigo legal, sino también como productores de verdad. O sea, no es lo mismo esa verdad que podía aportar una víctima del terrorismo de Estado, contándola en su militancia, en su familia, que esa verdad sea reconocida en una sentencia judicial. La efectividad simbólica de la ley, habla Pierre Bourdieu. Entonces, esa verdad ya no les pertenece a las víctimas, esa verdad ya nos pertenece a nosotros, y es lo que ha permitido reconstruir a veces las trayectorias de vida de muchos militantes. Y en este caso, yo ayer recordaba mi primer juicio junto a José Iparraguirre, un colega que luego cumplió otra función, pero que debería haber estado con nosotros, con Lucía, conmigo, con Sofía, en las querellas, pero que cumple otra función dentro del juicio y castigo. En ese primer juicio, que se había iniciado a raíz de una denuncia realizada por quien era el secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, hoy Liga Argentina por los Derechos Humanos, que había visto un recorte periodístico en página 12, en página siempre ven que hace homenajes a las víctimas desaparecidas, y ve una figura santafesina, Alicia López. Dice: esta chica, yo estuve con esta chica en cautiverio en la comisaría Cuarta. La comisaría Cuarta hoy es un sitio de la memoria, funciona allí la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia y otras dependencias vinculadas a la memoria. Bueno, él señalaba que esa chica había estado ahí y que había sido desaparecida de ahí. Así que se hizo la denuncia, los familiares de Alicia López es descendiente de Estanislao López, de una familia muy reconocida en la provincia de Santa Fe. Su esposo era juez en la provincia de Santa Fe. Su familia, una familia muy reconocida en Santa Fe, no es que negaba, pero no se habían olvidado, no era parte, no hablaban de Alicia López, eso no se hablaba, eso no se tocaba. De hecho, no quisieron ser querellantes en ese juicio, por eso fuimos como organismo a querellar. Y hablábamos con los familiares, y el único que pudo declarar fue el esposo. Los hijos permanentemente estuvieron en la sala de audiencia escuchando los testimonios y empezando a conocer quién era su madre, que nadie les había contado. Y fue a partir de los testimonios, fundamentalmente de la militancia, entre ellos de Remo Bénica y su mujer. Remo Bénica, también un histórico militante de las ligas agrarias, que hoy es más conocido porque es un militante por la agroecología, es productor agroecológico. No sé si están con el consumo orgánico, bueno, seguramente si están con eso, lo deben conocer. Además hay una película que narra cómo fue la historia de las ligas. Estuvo acá en la facultad, más de 2 veces estuvo con la presentación del libro, la facultad vieja, digamos, pero ha venido, vive en Guadalupe Norte, cerca de Reconquista, y ahí es donde tiene
Bueno, ¿Qué año fue el juicio? Más o menos. 2009 ahora sí, 2008. Causa Brusa, ¿no? Causa Brusa fue anterior, 2008 fue Causa Brusa. Esto fue 2009. No, yo estaba acá. 2009 fue Causa Brusa. Bueno, por ahí, 2009, 2010. Ya no recuerdo. Yo era... No, más o menos para ver el tiempo que llevó. Sí, sí, pero de 2008 y 2009, 2010, no más de eso. Bueno, allí pudieron la militancia reconstruir lo que había sido la historia de Alicia López. Pero no solamente esto, sino que también Alicia López era una docente santafesina. Una docente que era la que escribía el material bibliográfico de formación de las ligas agrarias. Es decir, era una formadora de cuadros de las ligas agrarias. Bueno, todo eso surgió en el juicio. Y los familiares, por primera vez cuando terminó la sentencia, escucharon la sentencia, muchos familiares que no tenían relación se pudieron unir en ese abrazo, sobre todo los familiares de Alicia con el esposo, que bueno, y él dijo, por fin puedo sacarme esta espada que tengo clavada. Él nunca pudo hablar de este tema, y finalmente en el juicio lo hizo. Así que bueno, la familia empezó a reconocer la trayectoria de Alicia, pudo reconocer quién era su madre, sobre todo los hijos. Hasta el día de hoy, bueno, con José Schulman han forjado una relación entrañable, nosotros generalmente también nos llaman cuando hay conmemoración y demás, pero bueno, nosotros no hicimos más que una tarea militante ante la imposibilidad que tenían esos familiares de avanzar en esa querella. Creo que los juicios han podido aportar y siguen aportando en este sentido. Y una cosa más, y ahora para que nadie se enorgullezca. En la causa PC en Concepción del Uruguay también fue muy fuerte escuchar a Carlos Estur, un viejo militante del PC de más de 90 años, quien desde el 72 al 83 estuvo 12 veces o más de 12 veces privado de su libertad por el solo hecho de ser comunista. Esto es un montón de implicancias. Una persona que estuvo tantos años y tantas veces preso, es imposible que tenga un trabajo que pueda desarrollarse. Entonces, toda esa militancia terminaban siendo changarines. No podían tener un trabajo formal, obviamente que esto después tuvo implicancia, que no pudieron tener jubilación, que, bueno, todo esto tuvo que después el Estado reparar. Bueno, Carlos Estur, mirándolo a la cara a uno de los responsables de todas esas detenciones, le dijo, no pudieron quebrar nuestras colectividades de pertenencia. Yo fui, soy y hasta mi último suspiro seguiré siendo comunista, mal que les pese. Creo que esta reivindicación que empezaron a hacer los militantes con el trabajo, sobre todo de los programas de acompañamiento de testigos y también de la militancia en que empezó a poder hablar estos temas que al principio no lo hablaban, creo que ha sido enriquecedor. Así que bueno, eso no sé si estás satisfecha. Está bien, está bien. Bueno, quedamos abiertos a preguntas, el tiempo se ha ido rápido, pero bueno, la idea era esto, poder intentar hablar un mismo idioma, saber qué es lo que pasó en la provincia, qué fue el terrorismo de Estado. Pedimos disculpas a aquellos y aquellas que este tema incluso lo manejan más que nosotros, pero bueno, estamos acá para contestar preguntas, si las hay. ¿Quién levantó la mano? Lo veo. Pero que active el micrófono. Tenés que ampliar el... No, pero ampliar el coso abajo en los 3 puntitos. Ahí, poner configuración. Alejandra. Cambiar diseño de la pantalla ese. Poner el de abajo. Es. Y que hable, ¿no? Que se conecte y hable. Alejandra, ¿vos levantaste la mano? Sí, quería preguntarle si saben cuáles de los 3 centros clandestinos de detención en Concordia saben dónde estuvieron. Si los podemos identificar. Sí, está la jefatura de la policía de Concordia, donde fue visto por última vez Sixto Salazar. Está el Club Donovan, donde fueron sometidos a tortura la mayoría de los presos políticos de Concordia, y además a abuso sexual, 2 compañeras paranaenses.
y el regimiento de caballería blindado de Blandengue 6, que el día 7 de ahora de diciembre va a ser señalado como sitio de memoria. Así que quienes estén en Concordia ya están invitadas para el 7 a las 11 de la mañana, 10 de la mañana, no recuerdo, en Concordia. Va a haber un acto ahí de inauguración. A las 12. A las 12 en el regimiento de Concordia se va a estar señalando como sitio de la memoria. De allí fue detenido, desaparecido Jorge Emilio Papetti, quien era un soldado dragoniante que había terminado la colimba, fue sacado del saludo Diana y trasladado a Paraná y visto por última vez en Paraná. Hay un número de personas que estuvieron detenidas en nuestra provincia, y tenemos un número de desaparecidos y asesinadas, pero de detenidos, detenidas y... Sí, lo hay. Mariana, no sé si lo tenés. De todas formas, Mariana va a ser parte de la segunda presentación de capacitación que vamos a hacer del registro. Más de 400 seguro. Pero también eso que dice Marcelo, que dijo hoy, eso se va actualizando, se va... ¿Qué fue el año pasado? Lo de Concordia, sí, a finales del año pasado presentamos una denuncia con la Fiscal Federal de Protección del Uruguay sobre los presos políticos de Concordia, de los cuales la gran mayoría no declaró nunca, ninguna causa en ningún lado. O sea, sabemos que estuvieron presos porque tenemos los legajos, porque se hicieron censos, porque alguien nos nombró, y bueno, fuimos juntando toda esa información y logramos hacer cerca de 80. Sí, hay que decir que nosotros, aparte la provincia, ha tenido muchísima dificultad con los jueces federales que tenemos, tanto de Concepción del Uruguay como del Paraná. Incluso, bueno, Concepción del Uruguay, Mariana ha avanzado muchísimo en los hechos de aquella costa, digamos, pero porque vino una fiscal que es muy receptiva y que trabaja colectivamente. Pero si no, nosotros estamos hoy por hoy tenemos juzgados que con criterios del 2005, digamos. O sea, como que toda la jurisprudencia de estos años de juicios no hubieran existido. Entonces, cada investigación que nosotros hacemos, que como dice Mariana, nos cuesta horrores poder judicializarla, si se quiere. Por eso también nosotros hacemos una reconstrucción de la memoria que tiene que ver por un lado en lo judicial y por otro lado en lo extrajudicial, digamos, porque es muy complejo. Pero incluso con esta problemática de los juzgados que hemos tenido, de la fiscalía, es que muchas veces los testimonios de los juicios nosotros los tomamos y pedimos que se remita copia de esos testimonios a la fiscalía para que investigue. Y luego esa fiscalía de Concepción Uruguay no investigue. Bueno, esto ha pasado. Como para sumar a esto que venía contando, a raíz de esta denuncia de Concordia, nos inscribe una mujer uruguaya que había sido secuestrada en Concordia. Ella, junto con 3 uruguayos más. Y nosotros no teníamos ni idea de esa situación. No había un registro. Después logramos, viendo causas viejas y buscando información, logramos recopilar información de su detención. Pero si ella no nos hubiese escrito a raíz de que leyó que se había presentado la denuncia en Concordia, no teníamos ni la menor idea de 4 detenidos que además es parte del plan Cóndor, porque eso estamos en Concordia, pero después cruzados a Salto y dejados y detenidos allá. Bueno, entonces también todo se va moviendo, lo mismo que la cantidad de desaparecidos. Hoy tenemos 302, pero hay muchos que sabemos que no tienen lugar físico de nacimiento, pero salta por alguna denuncia, por algo, y bueno, y agregamos, o se va todo modificando año a año, la cantidad de desaparecidos, de centros, de denuncias, por toda la info que va saliendo en diferentes lugares y que vamos recopilando. ¿Todos los centros clandestinos van a estar señalizados? No. Hay varias cuestiones que creo que el abocamiento casi full time de todos los estamentos del Estado en los juicios y de los organismos también
nos han retrasado en varias cuestiones. Creo que no ha habido una buena política de búsqueda de nietos. No ha habido, desde que comenzaron los juicios, medio que nos abocamos a los juicios. No ha habido una buena búsqueda de nietos, más allá de la búsqueda de abuelas, pero desde el Estado, ni nacional ni provincial, ni municipal ni hablar. No ha habido una política, casi no ha habido una política de Estado ni de organismo en búsqueda de restos. Y no ha habido una política de señalamiento, por lo menos en la provincia. Si bien algunas otras provincias sí lo han hecho, la provincia de Entre Ríos, a pesar de que los organismos venimos reclamando desde un espacio dentro del regimiento, también con algunas discusiones, hemos pedido que donde funciona hoy Tierra Bomba, que fue donde funcionó Inteligencia de la provincia y por donde pasó el primer desaparecido entrerriano, Pichón Sánchez, que todavía está estampada la firma de él en una de las celdas. Hace poco estuve y no pude corroborar eso. El año pasado, este año presentamos la denuncia por la desaparición forzada de Pichón Sánchez seguida de muerte. Eso no está ni siquiera, digamos, cuidado. No. No, porque es de un privado. De hecho, pedimos incluso, como uno de los pedidos judiciales, pedimos una medida cautelar para que no se pueda tocar ese espacio. Tenemos la suerte de que quienes hoy alquilan ese espacio es gente piola del palo que lo conserva. Pero bueno, ni siquiera se moviliza la justicia en ese sentido. Creo que es lo que en este año, sí empezamos a trabajar, por eso se va a señalar ahora el regimiento de Blandengues. Está pendiente, Gualeguaychú, está pendiente el señalamiento de la Jefatura de Policía de Entre Ríos, que ya estamos avanzados. Hay varios que están en la mira, pero que todavía no se ha avanzado. Pero hay muy pocos señalados. Creo que 2, Mariana, ¿no? Sí, que aparte En la realidad, sí, no señalizado información que la Comisión de Comunicaciones acá y la Jefatura de Policía Federal de Protección del Uruguay. Más Bellas Artes. Y Bellas Artes como una señalización más nuestra, más provincial, no de lo que es la señalización nacional. Pero bueno, hay una decisión del Ministerio de Gobierno provincial de avanzar en esto. Nosotros los expedientes lo hacemos, después. Por ahí estaría bueno comentar cómo se pensó el segundo módulo, si bien se mandó por mail, digo, como para irnos con una idea de lo que vamos a continuar. Bueno, tiene que ver con, Mariana, que es más de los datos duros, si bien yo hoy tiré algunos datos que me dio Mariana. Tiene que ver con eso y tiene que ver más que nada con el trabajo que se hace desde el programa de acompañamiento a víctimas de terrorismo de Estado, el trabajo del programa y más que el lado de esto, de qué implica la recuperación de un familiar y por ahí va a venir la. Y yo le voy a sugerir a Mariana que cuente su experiencia en la causa de vuelo de la muerte, que investiga posibles vuelos de la muerte en Villa Paranacito, nuestro delta entrerriano, porque la búsqueda de restos, primero que es pertinente, pero también tiene otras dimensiones, digamos, de quienes investigamos las causas. No es lo mismo investigar una causa que reconstruye hechos ocurridos dentro de un centro clandestino de detención, cómo lo reconstruimos a esos hechos, a través de qué relatos, de qué víctimas, etcétera, o de qué personas, de la investigación que estamos llevando a cabo y de la cual Mariana participa a través del Registro Único de la Verdad, que es otra lógica, otras dimensiones también, perdonen que esté con esa palabra porque es así, y otras implicancias también. Así que yo le agrego ese puntito al módulo que viene. No, sí, más que, pero yo iría ir cerrando, ya se está haciendo gente, ya estamos tarde. Comentaba que me pareció muy rico, muy claro, porque bueno, comprender un poco los efectos, los impactos de lo que ha sido nuestra historia, ya lo decía, el ADN viene con la marca del genocidio, nos permite un poco comprender, bueno, en qué marco tenemos que pensar esta tarea
de conectarnos con familiares para ir viendo de qué manera podemos hacer. Por supuesto que va a hacer un trabajo específico a la hora de ir a visitar a ese familiar, saber quién es ese familiar desaparecido. Eso será otra instancia y no todos vamos a saber la trayectoria de vida de los 300 detenidos desaparecidos. Formaremos grupos, depende de cómo nos vemos esa tarea. Y a mí también me parece muy buena, introdujeron varios aspectos ya, pero como para conocer, por ahí en general, pero creo que es más en cada caso en particular, qué dificultades hubo en que los familiares pudieran tomar la decisión de dar las muestras. Entiendo que debe ser cada situación una razón o múltiple, pero me parece que eso es como el pie para que ahora pueda tomar contacto con esa familia, porque bueno, acá hubo algunas están identificadas, otras habrá que ir. Sí, sí. Primero lo que Lucía contó. Hay algunos sectores que siguen reclamando la aparición con vida. Entonces, hay personas que no van a donar o dar su muestra de sangre porque siguen con esta política de aparición con vida. Obviamente que esto fue al principio, esto ya está bastante claro qué es lo que pasó, pero bueno, eso fue uno de los motivos. Hay otras personas por cuestiones de religión, hay otras personas que no quieren saber nada, y hay otras personas a las que no les hemos llegado. A las que no les hemos llegado. Y también falta de organización, que tiene que ver también con el cómo hacíamos las cosas antes del movimiento de derechos humanos, que eran muchas veces más por impulso que con un método. Esta segunda vez, en esta segunda iniciativa, el registro con los organismos ya ahí formó parte de esa primera iniciativa latinoamericana de LEAF, y se consiguió bastante. Queríamos que sea más organizada, con un método científico de llegada, de trabajo, de organización, y por eso estamos insertos en este proyecto, y en este barco, y en este tren, que ya empezó a andar. Sí, Marcia, ahí permíteme. Hay familias que los mismos militantes no querían que lo hacían, se lo dijeron, y hay familias que respetan eso. Hay otras que me parece que están como muy imbuidas en el enojo y en la estigmatización que la propia historia ha hecho con los militantes. Y hay otros que deben ser cuestiones también muy de subjetividad muy largas, me parece. Y de desinformación, ¿no? Sí, y que vos enfrentarte a eso, te tenés que enfrentar a cantidad de cosas. Perdón, la pregunta ya. No sé qué podemos hacer en este caso, sí, o qué eventos fueron más favorecedores. Y lo más fácil, Indudablemente. sí. No, y lo más fácil fue el militante, las familias militantes, digamos. Eso obviamente fueron los primeros. Vos tenés mucha pobreza. Las ricas acá eran muchos pobres y que estaban diseminados por las familias que estaban. No se veían mucho, eran mucho más jóvenes. Y que algunos, yo creo que hay algunos que no saben. Y en Tucumán, Que en no Tucumán, saben de lo que le varios. pasó. Claro, que no saben lo que le pasó, porque también nosotros pensamos, no, yo esto siempre lo digo con relación a los números de desaparecidos. Eran otras épocas, eran otras formas de comunicación también, era gente que se iba a laburar a otra provincia por necesidad y que perdía contacto con su familia de origen y nunca más se Contanos de esos muertos de ¿Qué muerto? cuando van a hacer un relevamiento al registro de registro civil. Nosotros hacemos un trabajo, estamos en la investigación de la causa de vuelo de la muerte, vamos al archivo del registro civil de la provincia, por ejemplo, y hay mucho, la zona de Ibicuí, de Isla, digamos, del Delta, es una zona que en su momento, digamos, en los años de la dictadura, tenía papeleras muy grandes, empresas de forestación muy grandes, entonces, por ende, hay muchísimos trabajadores golondrinas que han pasado por ahí y que venían de muchísimos lugares, no solamente de la zona, sino de otras provincias y de otros países también. Y cuando fuimos a hacer
la investigación con relación a la documental que había en el archivo del registro civil sobre las actas de defunción de esa zona, de esas localidades, nos encontramos para nuestra sorpresa con un montón de personas jóvenes, fallecidas, con nombre y apellido, digamos, porque que se identificaron, no eran NN, donde decía profesión obrero, digamos, que son datos que generalmente surgen de la misma empresa, digamos, pero bueno, ahí tenemos un dato de algo que en algún momento alguien estaría bueno que ponga el ojo para ver qué pasó con esa cantidad de hombres jóvenes fallecidos, la mayoría ahogados, digamos, en esa zona y la relación con esas empresas. Pero bueno, digo yo que por ahí esto también tiene que ver con el desconocimiento, por un lado de perder el rastro de esa persona porque se fue a trabajar a Buenos Aires, porque se fue a trabajar a Córdoba y nunca más volvieron a tener contacto. También, como dice Clarisa, la pobreza y también la precariedad y la información, como dice Laura, de no saber. La precariedad en muchos sentidos. No, la precariedad, claro, de esto de no saber a dónde ir, ya no sabés ni que tenés que dar la muestra, no sabés que existe el banco de datos, no sabés que a dónde tenés que ir, si sabés que existe el banco de datos, flashás que tenés que ir a Buenos Aires y no tenés los recursos para ir. Si vivís en Federal, el registro único de la verdad te queda re lejos, digo, como un montón de dimensiones que, como decía vos, van a ser múltiples con lo que se van a encontrar ustedes con cada familia que aborden, digamos. Ahí hablo muchísimo. ¿Por qué ustedes? Ajá, porque yo también soy parte de... me encantaría. Me encantaría porque la verdad que bueno, yo le voy a pedir expresamente a Mariana que cuente la experiencia que estamos llevando a cabo en Paranacito, porque la búsqueda del resto es una cosa que te atraviesa, digamos, y te conmueve, y porque aparte uno que está en la búsqueda de algo que se planificó ocultar, es como decía Marcelo. Entonces, encontrar ese resquicio que nos permita dar con algún resto. Y en este caso, nosotros tenemos un montón de restos que tiene el EAF, digamos, que no pueden coincidir, y por eso es tan importante poder tener estas muestras, digamos.